¿Qué más, gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy en este video vamos a seguir con táctica de fútbol. En un anterior video hablamos acerca de el medio centro defensivo, o también conocido como pivot. Ahora vamos a hablar acerca del medio centro interior, que es una posición importante, sumamente importante, que debes aprender si tú juegas en esa posición. Aquí te voy a dar tanto lo que es características y cómo debes jugar tácticamente en la cancha. Además de eso, te voy a dar ciertos tips para que mejores la calidad de fútbol en lo que tiene que ver cómo este jugador debe pararse en la cancha, debe enfrentar a los jugadores y además muchas otras cosas más que te van a servir. Pero antes de seguir, como siempre, te pido que te suscribas al canal, actives la campanita, deja tu like y comparte este video. Dicho eso, ahora sí, comencemos. A ver, vamos a hablar primeramente de las características. Las características de este jugador son las siguientes. Este jugador debe ser inteligentemente rápido, o sea, debe tener una inteligencia rápida para coordinar sus movimientos con el balón. Por ejemplo, si viene el balón, debe saberlo receptar y ya debe saber dónde debe dar el pase antes de que le llegue el balón. Debe saber dar sus pases con precisión. Debe tener buenos reflejos, debe tener habilidad, debe tener concentración, debe ser un jugador capaz de dominar la bola y los tiempos del partido. Además de eso, este jugador, bueno, no necesita un tamaño, o sea, un porte, un tamaño, un físico que sea de 1,80 o 1,90, no. Eso no importa, puede ser 1,70, 1,60. La cuestión es que este jugador debe tener las características que te dije anteriormente. Tampoco debe ser un jugador corpulento, no hay necesidad de que sea corpulento, sino que simplemente debe saber manejar el balón correctamente, ya que es el jugador que coordina el partido. En el caso de que su equipo esté desesperado, este jugador debe darle el tiempo o debe darle la pausa para que se controlen sus compañeros. Si su equipo está defendiendo exageradamente y no sabe qué hacer, este jugador debe saber tomar ese tiempo para conseguir ataques más precisos. Este jugador es el único que no debe descontrolarse en la cancha. Entonces esas son las características de este jugador. Ahora, ¿cómo debe jugar en la cancha? ¿Cómo debe jugar tácticamente? Bueno, eso te lo voy a explicar ahorita mismo. Y ahora sí vamos a hablar acerca del medio centro, como te digo, el medio centro interior, pero de manera táctica. A ver, primeramente este medio centro interior tienes solo tres formaciones, se lo puede usar este jugador, en tres formaciones, las cuales son, vamos a poner, es la de 4-4-2, pero estilo rombo, o sea, en el medio que esté en estilo rombo. ¿Y dónde se posiciona el medio centro interior? Entonces vamos a ver primera formación, 4-4-2, estilo rombo el medio centro. Entonces, ¿dónde se posiciona el medio centro interior? Aquí, estos dos de aquí son medio centro interior, los cuales hay una cosa que hay que saber aquí. Los medios centro interior siempre deben estar acompañados de un medio centro defensivo o un pivot. ¿Por qué? Porque este es el equilibrio del equipo. Entonces, si es que no está estos dos no van a funcionar correctamente. Estos dos van a funcionar como péndulos a través de este. O sea que si este recupera el balón, estos deben jugar o acercarse al pase que este va a dar. O por ejemplo, si este recupera el balón, el pivot, entonces estos deben moverse en péndulo, como se dice. Estos péndulos deben moverse para buscar que le dé el pase, uno de los dos. Por eso estos son medio centro interior, tanto izquierdo o derecho. Esta es la primera posición, el primer sistema o la primera formación. La segunda formación es 3-5-2 con un pivot. O sea, tres defensas, 5 medios y 2 delanteros. En esta también debe utilizar dos medios centro interior, que son estos de aquí.
los cuales, igual como te dije, deben acercarse deben tener como equilibrio un medio centro defensivo, el pivot, y deben siempre buscar el pase del medio centro defensivo. Estar atentos a que cuando recupere el balón, para receptar los pases de este jugador, el cual puede dar así o así. Entonces, estos siempre se van a mover en pivot. Este es un segundo sistema, una segunda formación. Vamos a la tercera. La tercera es un poco más complicada, pero igual. Es 4-3-3. Ya juegan ahí 2 extremos y un delantero, y 2 medio interior y un pivot, como pueden ver. 4 defensas, 3 medios y 3 delanteros. Entonces, estos lo hacen lo mismo que el anterior, que en 4-4-2, que 3-5-2, va a ser aquí en 4-3-3. Se mueven igual en péndulo, esperan que le dé el pase el pivot. Siempre el equilibrio de estos dos medio interior va a ser el medio centro defensivo. Listo. Como puedes ver, en cualquiera de esas posiciones, digamos formaciones, hay una diferencia en cada una. En esta, vamos a hablar con esta primero, una de 4-3-3. Vamos a comenzar. En esta posición, aquí debes saber que los medios centro interior, como te dije, deben ser hábiles para cuando tengan el balón. Por ejemplo, si este tiene el balón, ya debes saber a cuál de estos jugadores dar el pase antes de recibir el balón. No solo a estos dos de aquí, sino también puede darle a este o regresar al mismo pivot. Entonces ya se debe saber, por eso debe perfilarse antes de que llegue el balón. Te va a dar el pase a ti, tú debes ver antes a quién está despejado de los jugadores y a ese darle el pase. Entonces, lo que debes hacer es lo siguiente. Este jugador en esta formación 4-3-3, aquí los defensas laterales van a jugar como carrileros. Entonces, este jugador medio centro interior debe saberse mover y cubrir las espaldas del lateral. Así que aquí la forma de jugar de este medio centro interior ya es un poco más difícil. Por eso debe pararse de una manera correcta. Entonces, si es que este lateral sube, este debe pararse a cubrir las espaldas de este, mientras este regresa. Es lo que debe hacer. En esta alineación, en las demás alineaciones no hay necesidad. Y también, este jugador siempre debe dar pase, siempre debe buscar los medios centro interior, deben siempre buscar los pases a las espaldas de los medios del otro equipo. Por ejemplo, si aquí están los defensas, aquí están los defensas del otro equipo. Siempre debe buscar pases a las espaldas de estos medios de aquí. Busca pases, ya sea pase filtrado o ya sea pase por alto. La cuestión es que siempre deben buscar este tipo de pases. Además de eso, estos medios centro interior siempre deben ser jugadores que van a la llegada, a la segunda. Por ejemplo, si un delantero remata y hubo un rebote de aquí que sacaron los defensas, un rebote de aquí, entonces estos van a hacer el doble ataque, que es ir a rematar. Por ejemplo, viene un defensa, un centro desde acá, no, y remata el delantero, rechaza el defensa, entonces estos deben llegar para rematar o para hacer otra creación. Es lo que debe hacer un mediocentro interior, para realizar un remate o para volver a tomar el balón y controlar y hacer otra creación, o sea, crear de nuevo otra jugada. Entonces es lo que deben hacer siempre cuando vayan a atacar. Ya, en el caso de esta alineación que es 4-3-3. En el caso de la alineación 3-5-2, que es ahí, 3-5-2, ya cambia bastante. En esta alineación, aquí ya no tienen la preocupación de bajar a esta posición, porque
aquí este jugador debe bajar, subir y bajar todo. Este jugador que es volante izquierdo o volante derecho deben bajar todo. Entonces estos ya no se preocupan tanto. Claro que pueden ir a apoyar, sí, pero no preocuparse de ir a cubrir las espaldas. Si este se sube, ya defiende este. Pero si este se sube, ahí sí ya es otra cosa ya. Pero en esos casos no se dan. Cuando son tres defensas, son simplemente estos tres defensas fijos, ya no se mueven para nada. Entonces aquí, ¿cuál es la forma de jugar de estos dos medio centro interior? Estos, cuando se juega 3-5-2, deben tratar de presionar más. O sea, aquí en el medio de los otros del equipo rival deben presionar más para quitar el balón. Y cuando tengan el balón, deben jugar de manera, ¿cómo se diría? Vertical. O sea, tocando los balones por las bandas, para que estos jugadores, los volante izquierdo y volante derecho, lleguen al final de la banda y centren a los delanteros que están acá. Por eso, estos al presionar, como les digo, vuelvo a repetir, los medios centro interior tienen que tratar de presionar más en la media cancha para tratar de quitarles la pelota a los rivales, sobre todo los medios. Una vez que quitan, deben abastecer a sus volantes, tanto izquierdo como derecho, para que estos den centros o creen jugadas metiéndose en el área. Es lo que deben hacer los medios centro interior. En el caso de una alineación de 3-5-2. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a la siguiente alineación, que es 4. En la alineación 4-4-2, pero estilo rombo, el medio. Y con dos delanteros. Aquí es un poco más difícil defender. Este es un medio centro de creación o un medio organizador, es este de aquí. Este ya hablaremos en otro video. Entonces, los medios centro interior, igual. Aquí, estos medios centro interior ya tienen que jugar ya como jugadores más defensivos. Más que de ataque, jugarían más defensivos. Ya no organizarían ni controlarían mucho el ritmo del partido, sino tratarían de quitar más el balón aquí en esta alineación. Por ejemplo, si vienen al ataque, entonces tratan de quitar el balón para darle a este de aquí, que es el organizador. Por ejemplo, si vienen atacando por la media, si recupera un medio interior, tú como medio interior, si recuperas, debes darle el pase al medio centro organizador y este debe dar pases a la delantera. En esta alineación se juega siempre, la mayoría de veces, como contragolpe. Se juega de contragolpe para atacar con mayor, pero se ataca con mayor precisión. Más que con volumen de fútbol, se ataca con precisión. O sea, se ataca con menor llegada, pero con más precisión. Entonces, aquí lo que se debe hacer es que, suponiendo que tengan la bola, aquí más que todo se le regala la bola al rival para que tengan. Pero, o sea, ¿cómo se puede decir? Tácticamente debería ser así. Pero si tú tienes el balón, se cambiaría de alineación, se daría un cambio simplemente y listo, se cambia la formación y listo. Ya entonces ahí ya no se jugaría este tipo de alineación. En este caso, de 4-4-2 en esta forma, sí, para, si es que te están atacando bastante, romper jugadas, jugarías como un medio centro defensivo, recuperas jugada, le das al medio centro organizador y ese da los ataques. Esa es la forma de jugar en estas 3 alineaciones. Ahora, una vez que ya te he explicado acerca de estos 3, vamos a lo siguiente. Te daré unos tips y algo que debes practicar bastante. Cuando eres un jugador medio interior, debes practicar bastante la recepción de balón, que en mi canal puedes ver videos sobre eso. Debes practicar recepción de balón y ya perfilarte al pase. O sea, ni medio controlas, ya debes saber a quién pasar. Eso ya indiqué en un video que te lo voy a dejar
tal vez por aquí o en la descripción de este video. Vas a ir a ver cómo debes receptar y ya debes perfilarte dónde debes ir a pasar, a quién debes pasar el balón. Además de eso, con estos jugadores debes buscar alguna forma de practicar la agilidad mental, como pueden ser algunos ejercicios de agilidad mental. ¿Algún ejemplo de agilidad mental? ¿Cuál puede ser? Bueno, ahí tocaría investigar, ¿no? Pero debemos buscar. ¿Por qué? Porque la agilidad mental nos va a ayudar bastantísimo a... por ejemplo, si estamos en pleno partido y nos están presionando bastante, entonces, en nuestro medio de recuperación, nuestro medio centro defensivo, recupera la bola y nos da a nosotros, como estamos en bastante presión, debemos resolver las cosas más rápido. O sea, que yo recepte como medio interior y dé rápido el pase para que no me quiten, porque si me pierdo el balón es posible que nos hagan gol. Entonces esa es la forma de que debes practicar. Agilidad mental, rapidez mental, eso debes practicar bastante. ¿Qué más te puedo decir de un medio centro interior? Los medios centro interior, ejemplos de un medio centro interior, son como Luka Modric, como Javi Hernández, como Iniesta, y hay muchos otros jugadores más que son bien reconocidos. Si tú sabes jugar, tienes que ver videos de ellos. Esos son otros tips que te doy. Mira videos cómo juegan ellos y te darás cuenta qué es lo que te estoy diciendo en este video. Eso es todo acerca sobre el medio centro interior. Espero que te haya servido. Recuerda aplicarlo. También no te olvides de apoyarme en este canal suscribiéndote, compartiendo, dejando tu like y nos vemos hasta la próxima. Gambetero, gambetera. Chao.